Ahora sí. Hola, bienvenidos a todos el día de hoy a su programa de radio por internet, La Cura por la Palabra, martes 23 de febrero del 2021 con nuestro tema Avatares de la crianza de los hijos. Recuerden que normalmente transmitimos a las 11 del día, aunque el día de hoy tuvimos un poquito de problemas técnicos, pero aquí estamos ya con ustedes. Y de todas formas nos pueden encontrar en nuestro podcast de Mixcloud y también en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar aquí. El día de hoy conducen Paola Lugo. ¿Cómo estás, Paola? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, Gael. Patricia Ochoa también nos acompaña. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo estás, Pati? Bien, bien, gracias. Bueno. Y con ustedes también, Gael Bosch. Nuestra invitada de hoy es la doctora Luz María Abatangelo de Sturzenbaum. Es doctora en psicología, pero también tiene un extenso currículum que les voy a compartir en este momento. Ella es psicoanalista, especialista en niños y adolescentes, miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, miembro de la Asociación Psicoanalítica de Madrid y de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Es miembro también y supervisora de grupos de candidatos en FEPAL, profesora de máster en psicoterapia psicoanalítica de la Universidad de Alcalá de Henares y de la diplomatura en psicoterapia de niños de la Universidad de Zaragoza. Perdón. Ay, disculpen. Ha participado en congresos internacionales y escrito artículos en revistas y libros de referencia en el campo psicoanalítico. Entonces, estamos encantadas de tenerla aquí. Muchísimo gusto, doctora, y bienvenida. ¿Cómo está? Bueno, desde aquí, desde Madrid, buenas tardes a todos, buenos días para México y para Latinoamérica. Así que es un placer realmente poder compartir este espacio de pensamiento, de reflexión acerca de un tema que tanto nos convoca como es la crianza de los hijos, ¿no? Y bueno, y agradecida la invitación que han hecho ustedes a través de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a usted. En Bueno. psicoanálisis, perdón, voy a dar una breve introducción de apertura y entonces ahora sí le cedo la palabra. En psicoanálisis sabemos la importancia que las vivencias tempranas tienen en la constitución del psiquismo de cada sujeto. E incluso el deseo de hijo que desde antes de la concepción tienen los padres, tiene un gran peso en la constitución de la personalidad y es parte de todos esos elementos que forman la identidad. Desde Sigmund Freud, la presencia de un otro con el que el bebé tiene experiencias de satisfacción como de frustración, funge como la base de ese acto psíquico que estructura el psiquismo, el narcisismo. A partir de esto, no podemos pensar en un desarrollo de la personalidad lineal, sino como un constante movimiento de fuerzas internas, con la pulsión, y externas, con lo social, que en un juego dialéctico hacen de la vida psíquica algo inacabado y por lo tanto en constante construcción. Actualmente, nuestro desarrollo emocional, desde la necesaria relación fusional con la madre hasta la constitución de una sexualidad madura en la adolescencia y la salida de los chicos a la exogamia, se ha visto atravesada por la experiencia disruptiva de la pandemia. La importancia de esta realidad exterior exige distintos movimientos pulsionales tanto en el mundo interno de los chicos, así como de sus padres. La crianza se enfrenta a nuevos retos que traerán nuevos movimientos. Así comenzamos esta charla sobre los avatares de la crianza de los hijos. Muchas gracias. Adelante. Gracias, Gael. Bueno, en primer lugar, lo que me gustaría decir es que el psicoanálisis, que es el marco teórico en el cual va a estar, digamos, en el cual me he formado, no trabaja con los casos, sino en forma singular. Es decir, cada sujeto en su devenir tiene una característica determinada que se ancla además en su medio familiar, es decir, en su configuración familiar y también, como bien dijiste antes, Gael, en el mundo externo que lo rodea, en la matriz social en la cual nace. Entonces, en primer lugar, yo voy a hablar obviamente de cuestiones generales
que tienen que ver con la crianza y los avatares, pero siempre sabiendo que la respuesta singular que se obtiene en cada caso es pura y exclusiva de ese niño, en esa historia familiar y en ese medio. Otro tema que me parece que es muy importante tener en cuenta, que es la crianza. La crianza es un proceso que tiene mucho que ver con la elaboración psíquica, con un trabajo que realizan los padres de elaboración de transformarse en mamá y papá, que tiene mucho que ver con la historia personal de cada uno de los padres y que lleva tiempo. Yo hablaría de que en realidad es un proceso elaborativo que tiene que ver con un devenir. Y ese devenir de ser mamá y papá va a ir acompañando al devenir de la subjetividad o de la conformación de la personalidad del niño. ¿Qué es lo que quiero, antes de comenzar a hablar un poco acerca de cómo se constituye este niño y cómo aparece en la vida de estos papás? ¿Qué es lo que quiero dejar en claro? No vamos a hablar de cuestiones de culpa, vamos a hablar de responsabilidades. Y la responsabilidad tiene que ver con responder acerca de qué es lo que sucede con ese hijo y por qué ese hijo le pasa lo que le pasa. Es decir, no estamos hablando de culpas, no somos jueces, somos facilitadores de un proceso que se ha visto obstaculizado muchas veces por situaciones que los papás con su mejor buena voluntad no pueden llegar a entender. Entonces esto me parece que es muy importante, el concepto de crianza, el concepto de no culpabilizar a los padres, sino de justamente el concepto de responsabilidad, de poder responder y entender qué es lo que pasa, y el trabajo en la singularidad. Miren, un niño nace mucho antes de que nazca biológicamente, es decir, un niño tiene que ver con ese sueño, que tuvieron esos papás, que al decir de François Dolto, fueron dos deseos que se juntaron en el amor, y de esos dos deseos nació ese niño. Entonces este niño está inscripto en la mente de su mamá y de su papá mucho tiempo antes de que aparezca en la vida. ¿Cuál es el primer hito de independencia, digamos? ¿Cuál es el primer corte que se va a producir todavía con una dependencia muy importante del niño con el objeto materno? El primer corte es el corte umbilical, es decir, ese primer nacimiento biológico, que no es el nacimiento psicológico, es el biológico, es el primero que marca una separación del bebé del cuerpo de la madre. Y ese mismo corte va a tener que ver con la institución de un nombre que se le va a dar a ese niño, que va a quedar inscripto en una matriz social. Esto no es poco importante. Piensen ustedes que lo último que nos queda en este mundo el día que nos vamos es el nombre. Es decir, el nombre puesto por estos padres que han pensado en nosotros. Bien, ese primer momento, que es un momento inaugural, tiene que, en el mejor de los casos, es un momento inaugural entre la mamá y el bebé, díada que va a ser sostenida por el padre, en el mejor de los casos. Un papá que va a sostener, que va a poder permitir a la mamá encerrarse en esa primera caparazón que se forma entre la madre y el hijo, en esa simbiosis que es necesaria, porque sin ese vínculo simbiótico después no se puede producir la separación. Pero estos primeros momentos que son inaugurales en el nacimiento de un niño, marcan también la relación de la madre, y de la madre en tanto el pecho de la madre con la boca del niño. Este momento, que es un momento iniciático, fundante, importantísimo, a veces se manifiesta con avatares. ¿Por qué? ¿A qué yo llamo avatares? Bueno, a los distintos contratiempos, a los distintos vicisitudes que puede tener por alguna cuestión que a veces está referida a la historia de la madre, y a veces no, a veces simplemente a los niveles de ansiedad o de problemas de tolerancia a la frustración que tenga esa mamá con ese objeto amado que es ese niño. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces, y acá voy a entrar más en la cocina de la crianza, muchas veces las consultas se dan porque las mamás se asustan mucho, por ejemplo, cuando se produce ese primer momento en donde el niño es amamantado y se produce el vómito. Ese vómito muchas veces angustia mucho a las mamás. ¿Por qué? Porque sienten que no saben amamantar, que no lo pueden contener, produce rabia, produce enfado. Una de mis pacientes decía, me siento como un gran pecho con una sábana, es decir, con su camisón,
y siento que le doy todo, pero que le cuesta prenderse al pecho, Ujú. que vomita. Bueno, tenemos que entender, y esto es ahí es muy importante la labor de prevención de nuestra, que justamente esa unión necesita su tiempo, porque son dos que se encuentran y son dos que vienen de historias, una historia que ya está armada, que es la historia de la madre, y una historia que se va a anclar en esa historia de la madre, y que necesitan encontrar una tranquilidad y un ambiente propicio para realmente poder dar cuenta de ese momento fundamental que es los primeros pasos de la alimentación. Fíjense ustedes que muchas veces hay problemas con el amamantamiento, problemas con el traspaso de la comida, de lo que es el amamantamiento, el biberón, a los sólidos. Las mamás se desesperan y justamente esto lo que hace muchas veces es crear un círculo vicioso por el cual, sin una mirada tercera que pueda ayudar y contener, se produce justamente la disfunción. Gael. Ay, es que me encanta estas dos palabras que usó hace ratito, el ser pensado. Un bebé que es pensado es un bebé con mucha oportunidad de anclar su libido, ¿no? De anclarse a lo vivo, pues. Y también una mamá que puede ser pensada, ¿no? Porque ahorita yo recordaba los grupos de mamás con los que trabajamos Paola y yo, en algunas ocasiones organizamos charlas y hay muchísima culpa y la demanda es, dime qué hago, dime cómo le hago, o sea, para escribirlo y reproducirlo, pero no pensarlo y sentirlo como ¿qué lugar tengo yo en mi historia con mi propia madre, ¿no? Que ahora se ve reflejada en mi historia con mi propio hijo. Entonces, híjole, es muy fuerte la dificultad a veces que tenemos de pensarnos como mamás, como papás, o el hijo como un ser independiente, ¿no? Aunque con necesidad de ese otro, pues. A ver, la parentalidad, es decir, el vínculo que establecemos con el hijo es una construcción. Es decir, se va construyendo la parentalidad. Y esa parentalidad y ese vínculo tiene que ver con la historia personal, con la elaboración de la historia personal. Esto que vos traes a cuenta, Gael, de lo transgeneracional, porque me estás hablando de esto un poco, ¿no? De cómo esa conducta alimentaria a veces va de la madre con la mamá del bebé y de la mamá del bebé con el bebé. Estas conductas que a veces se suelen dar muchas veces tienen que ver con el rastreo de qué fue lo que pasó y cómo poder ayudar a esa mamá a que baje el nivel de ansiedad que tiene y la intolerancia, la poca tolerancia a la frustración, porque lo que crea eso es un circuito tanático en términos nuestros, es decir, un circuito vicioso que llena más de ansiedad al niño. Miren, hay un concepto que a mí me parece interesante, que es el de mutualidad responsiva, que es un concepto de Fonagy, por el cual tanto la mamá como el bebé se van como encontrando en ese encuentro intersubjetivo. Es decir, hay dos que se encuentran y eso necesita un tiempo de elaboración. Y por supuesto, muchas veces, el sostenimiento de ese tercero. Ahora, también es cierto que muchas veces en las historias de madres, piensen ustedes que la maternidad fue cosa de mujeres siempre, ¿no? Había como, a ver, el tema de lo materno tenía que ver con ciertos rituales y ciertos secretos que se transmitían de generación en generación y de madre a madre. Entonces, de alguna manera, todo esto también, no solamente es el sostén de la diada, sino muchas veces también el sostén de esa mamá que sostiene con ese saber de bruja madre, ¿no? De bruja sabia, en el buen sentido en el buen sentido de bruja, justamente cómo manejarse, cómo poder trabajar el vínculo con esa niña o con ese niño recién nacido. Esto me parece que también es importante y muchas veces falta porque lamentablemente hoy vivimos en un mundo hipermoderno en donde no hay tiempos, en donde las madres tienen que rápidamente volver a la carga laboral, entonces el niño pasa al cuidado, y ahora voy a hablar del tema de las cuidadoras y el tema de la guardería, y muchas veces esa relación que no quedó del todo sellada, porque a lo mejor son 2 meses o 3 meses con el niño o 4, termina siguiendo una cadena de dificultades con el ingreso a la guardería o con la elección de la persona que es la cuidadora. Sí. Paola. Paola. Sí, yo ahora que la escucho pensaba como, bueno, en todas las angustias que se movilizan en una mamá, ¿no? Al tener a un bebecito nuevo en su vida,
todo lo que remueve de la propia relación con la madre, pero pensaba como en el tema de la confianza también, ¿no? Como no, a veces no pueden confiar en ellas, ¿no? Y entonces se ponen a leer libros o guías. Lo recordé por lo que dice usted ahorita, ¿no? De cómo de repente la mamá o la abuela o las amigas, tu red de apoyo, también te pueden transmitir cosas, ¿no? Y te ayudan, te contienen, pero pienso como esta falta de confianza en que dudan mucho, la exigencia de si lo están haciendo bien o no, es también a veces lo que las hace ir a consulta, ¿no? Y como, no sé, a ver usted qué opina también de esto, ahorita que dice lo de la hipermodernidad, yo pensaba es que con tanta prisa, con tantas exigencias, en esta sociedad donde todos tenemos que ser perfectos, qué carga también a veces tienen las mamás y los papás también. Esta es una sociedad consumista, en donde este discurso de los tiempos, de los lazos, bastante, al decir de algunos filósofos, estos lazos líquidos que se arman en las relaciones con el otro, marcan determinadas pautas. Por ejemplo, la vuelta de la madre rápidamente al lugar de trabajo. ¿Por qué? Bueno, por la cuestión de la competencia en el mercado laboral. Y esto realmente es a veces un problema. ¿Por qué? Porque la mujer se encuentra muchas veces, la madre se encuentra tensada, se encuentra en una posición de tensión entre el mandato del deber ser una mujer exitosa, que parecería ser que es un mandato de este mundo hipermoderno, y por otra parte poder desarrollarse y poder tener esa tranquilidad que se necesita para los primeros tiempos, fundamentalmente para el primer año de vida de un niño. Entonces, empezamos a ver cómo se va estructurando la vida en el hogar. ¿Qué es lo que aparece? Bueno, a ver, el niño, si la madre tiene que trabajar todo el día, ahora, con la aparición de la pandemia, han aparecido algunas soluciones a esto, que es el trabajo telemático. El trabajo telemático, ¿qué es lo que te permite? Quizás estar un poco más cerca del hijo, ¿no? Entonces, de pronto tener una persona que acompañe la crianza del niño, pero la madre poder estar. Estas exenciones que la pandemia cambió la forma de trabajo nuestra, ¿no? Estas exenciones que antes eran reducidas, ahora son mucho más abiertas y me parece que, digamos, como todo hecho, como todo acontecimiento, trae cuestiones buenas y cuestiones no tan buenas. Quizás esta salida de poder trabajar en casa, por lo menos durante un tiempo, sea una posibilidad de no sentir que su formación profesional se quiebra y por otro lado poder ocuparse un poco más del niño o de la niña. Fíjense ustedes que un punto importante también en la crianza, ¿cuál es? La elección de la persona que en estos casos cuida a los niños. Muchas veces, hoy es bastante difícil que sean las abuelas, porque las abuelas muchas veces trabajan, ese es otro tema. Entonces, esto se ha desplazado a la elección de un cuidador. La elección de un cuidador es fundamental, y acá lo que tiene que empezar a aparecer es algo que es fundamental en la crianza de los hijos, que es el acuerdo de la pareja parental. Es decir, la pareja parental tiene que tener en claro cuáles son los valores que quiere transmitir esos hijos y cuáles son las pautas básicas de crianza que quieren seguir. Por lo tanto, la elección de la persona que vaya a cuidar al niño evidentemente tiene que ser una decisión consensuada por la pareja parental. Al igual que la elección de una guardería. Lo mismo, tiene que ser algo una elección no puede quedar en manos de una sola persona, tiene que ser consensuada por los dos, también por varias cuestiones. Primero, porque la posibilidad de consensuar como pareja los va a colocar en un lugar que van a tener que sostener a lo largo de la crianza del hijo, que es los consensos a los cuales van a tener que llegar para la crianza de estos hijos. Fíjense ustedes que el cachorro humano es el único que tarda más tiempo en independizarse. Es decir, la crianza es un proceso muy largo. Y hoy por hoy, con esta tendencia a hacer las adolescencias largas, a que las adolescencias se continúan, es un proceso que tarda más tiempo. También esa es otra de las características de la sociedad en que vivimos. Esta dependencia que a veces se establece con los hijos porque estudian una carrera universitaria, porque después estudian un máster y porque quedan ligados a los padres durante más tiempo. Volviendo un poco ahora al tema de los momentos. Tenemos entonces la entrada, el trabajo que hace la madre con la alimentación y después vamos a pasar a otro momento que es muy importante también y que tiene que ver con el empezar de a poquitito a soltarse, ¿no? Esto es
el soltarse. Y ese soltarse, que tiene que ver con esos primeros hitos de separación, es muy importante cómo se lleven a cabo. Miren, el desarrollo, François Dolto decía algo que es muy cierto, no importa tanto el tema de el control de esfínteres en sí, como control, sino más bien qué implica esa independencia, esa marcha y ese control de esfínteres. El desarrollo mismo empuja y el niño va a controlar esfínteres en algún momento, obviamente siempre y cuando no haya una patología grave de otro tipo. Pero lo que ahí es importante es cómo de a poco se van instalando determinadas normas que van a hacer que ese niño pueda ir insertándose cada vez más en el ámbito social. Es decir, el hecho de que pueda soltarse del cuerpo de la mamá, empezar a gatear, empezar a caminar, es el primer hito de independencia. Después vendrán otros hitos de independencia en la adolescencia, pero ese es el primero. Y vendrán en la latencia también. De cómo sea la mirada en esa marcha, es decir, ustedes saben, nosotros tenemos nuestro niño, lo largamos a caminar. ¿Qué es lo que pasa? Con los primeros pasos, lo primero que hace es caerse. De la mirada que responda a la caída del niño, se hará lo que vos mostrabas recién, Paola. Se establecerá esa base de confianza y de seguridad que hace que cuando el niño se da vuelta, no vea a la madre horrorizada porque se cayó de cola en el suelo, sino que acompaña, contiene, no solamente contiene emocionalmente, contiene el cuerpo. Porque en la crianza hay dos funciones fundamentales, la contención, tanto para papá como para mamá, la contención emocional y la contención del cuerpo. Si no se olviden ustedes que el niño tarda un tiempo en mielinizarse. Primero es un fragmento, es decir, es un cuerpito que se conmueve permanentemente. Tomen un niño de 2 meses, hagan ruido y van a ver cómo se conmociona. Levántenlo y por la no mielinización que tiene van a ver cómo se mueve. Si es un fragmento de cuerpo que necesita del otro para sostenerse. Sostenerse es tanto esquema corporal, a esto me refiero. Entonces, de la devolución de esa mirada, algo queda inscripto respecto de la confianza básica y de la seguridad que esa mamá y ese papá van a dar a ese niño. Esto va a tener que ver con la construcción de la seguridad en otros espacios, porque todavía estamos hablando de la matriz familiar, de lo que pasa dentro de la familia. Entonces tenemos la marcha, el control de esfínteres y a partir de ahí ese lento proceso por el cual el niño se puede ir separando de esos objetos amados y puede empezar a hacer algo que nosotros llamamos la capacidad de estar a solas, que no quiere decir que la mamá no está. La mamá está y justamente porque tiene una representación mental de la mamá puede estar y él puede jugar solo. ¿Se entiende esto que digo? Esta capacidad de estar a solas de la que habló Winnicott. Es decir, el niño juega, pero sabe que la mamá está. Es decir, sabe que la mamá va a acudir a él si lo necesita. Y esto tiene que ver ya con la entrada en el jardín, sala de 3, ¿no? La salita de 3. Y acá aparece, como la primera prueba. La primera prueba tiene que ver, y a ver si este nene o esta nena se quedan o no en el jardín. Miren, normalmente tiene que haber un momento, yo lo llamo el aprestamiento, es decir, un tiempo en el cual el niño tiene que adecuarse a ese nuevo ámbito, pero ¿qué es lo que pasa? Por otra parte, para los padres, ese nuevo ámbito y lo que pase con el niño, con su seño, con sus compañeros, es como una prueba. A ver si los papás pasaron la prueba de que este niño puede entrar en el jardín y realmente disfrutar de ese espacio, que es el primer espacio social que tiene. Sale de la familia, va a la matriz social. Entonces, acá empiezan los problemas. ¿Por qué? ¿Qué hago? ¿Qué cosas aparecen? Aparecen niños que se desprenden rápidamente. Hay niños que vienen con una cultura de guardería y se desprenden rápidamente en sala de 3. Y entran en un intercambio social con sus compañeritos y con sus maestras sin demasiados problemas. Hay otros niños que tienen una dificultad muy grande para poder quedarse. Generalmente esto pasa cuando no se dio ese proceso de internalización de ese objeto, es decir, cuando el niño necesita a la mamá pegada al lado porque todavía no puede tener, digamos, no puede todavía armar esa representación mental que le permite estar en el jardín, pero saber que mamá en 2 horas va a venir y me va a venir a buscar y me voy a ir con ella. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando pasa esto, se arma otro círculo vicioso. Las mamás se angustian más,
y generalmente cuesta más el aprestamiento y las pobres maestras realmente a veces se encuentran en situaciones muy difíciles. Además, teniendo en cuenta que hay mamás que tienen mucha dificultad en soltar sus niños hacia el jardín, es decir, vienen ellas con la dificultad de poder hacer esta separación del objeto del niño, ¿no es cierto? Gael. Podríamos hablar de que se trata de una ilusión, ¿no? O sea, ilusionarnos con un nuevo encuentro a futuro, ese que me va a dar satisfacción y bueno, como que me sostiene, ¿no? En el ratito de frustración, de angustia, porque pensé también en cómo esto luego se ve reflejado, y me voy a adelantar mucho, pero con los pacientes que dicen, pero es que ¿cómo me dices que me aviente así a ver qué pasa, ¿no? Pero necesitamos, claro, una cierta certeza que no es certeza, más bien una ilusión, lo vuelvo a decir, de que las cosas, de verme en el devenir, aunque esté apenas caminando en ello, ¿no? No sé si me dé a entender, pero se me hace Sí, muy además, interesante. a ver, estos primeros hitos de independencia, entre comillas, son los que van armando el proceso de crianza que permite después que el niño entre y no tenga dificultades en la escolaridad primaria o en la adolescencia pueda lograr lentamente una autonomía y pueda lograr un autocuidado, que es muy importante este tema, del cual vamos a hablar. A ver, yo no sé si Patricia quiere hablar, me parece, porque está Pati. levantando la mano. Perdón, no te había visto. Sí, es que quería yo comentar, los modelos de crianza que también están ahora ante estas ausencias de abuelas y de transmisiones, se han generado un montón de escuelas, ¿no? Que de alguna manera pretenden dar una educación para ser mamá. Yo creo que precisamente ahí es algo muy complicado, muy difícil, pero hay una forma de que estas mamás primerizas estén conectando algo para poder elegir el mejor método de crianza. Aquí en México al menos se escucha mucho esto de la lactancia prolongada, el colecho, esta situación en donde el papá afortunadamente empieza a participar un poco más, empieza a querer integrarse, pero le está costando como entrar a hacer ahora sí que esa terceridad, a lograr, porque en México al menos, creo que en Argentina también, la mamá luego es muy omnipresente, las suegras son muy metiches, o sea, yo estoy recién queriendo estrenar de abuela y la verdad es que también me la pregunto en hasta dónde me va a tocar participar. Quiero participar, pero no quiero ser intrusiva, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante el cómo la mamá nueva, primeriza, puede escoger un método de crianza que vaya más favorable y que también se vaya pudiendo sentir un poco más segura, porque es la inseguridad la que hace a veces que no pueda analizar, ¿no? Yo creo que, primero, esta es una sociedad en donde todo está normativizado, es decir, todo tiene protocolo. Entonces tenés un protocolo para la crianza con amamantamiento, otro protocolo para, incluso hay escuelas psicológicas que apuntan a esta cuestión de protocolizar todo. Nosotros tenemos otra visión del tema, es decir, nosotros creemos que la construcción de la parentalidad está dada a partir de la historia personal y la historia de esa mamá con su propia mamá. Entonces, de alguna manera, que una mamá va a pasar por situaciones de ansiedad, de intolerancia, de miedos, esto es parte de la experiencia de vida de ser mamá. No existe una experiencia en donde todo sea fluido. Seguramente va, por eso lo llamé los avatares de la crianza, porque es inevitable que sea así. Ahora, el gran problema que hay toda una sociedad que tiene que ver justamente con el consumo, en donde parecería ser que la crianza se manualiza, es decir, todo está puesto como manual. Y hay además una serie de, digamos, de modas que se arman, como por ejemplo la moda del colecho, que además está sustentada en redes por personajes y demás, que desde el punto de vista, desde la mirada nuestra, psicoanalítica, es muy cuestionada. ¿Mm? Pero fundamentalmente, ¿por qué? Porque la tendencia es a que el niño pueda llegar a ser autónomo. Y en tanto el niño no tiene su propio espacio, por ejemplo, en el caso del colecho, el niño sigue sintetizado y sigue pegado justamente a un espacio que no le corresponde a él, porque es el espacio que le corresponde a la pareja parental, al matrimonio, a la pareja. ¿Mm? Entonces, a Y ver, la angustia que viene ante la separación es doble, ¿no? Es claro, algo que... porque aparte, vos no podés tener un niño en colecho hasta los 6 años y después suponer que lo vas a pasar a una cama sin ningún problema.
Es decir, la construcción del dormir solo es una construcción. Voy a tomar este ejemplo para hablar un poquito de los miedos. Hay nenes que tienen miedo a dormir de noche, sobre todo de los 3 a los 5 años, hay toda una etapa en donde tienen miedo a los monstruos, a la oscuridad, es bastante común, es un miedo que yo hasta diría que tiene que ver con lo evolutivo, es decir, es un miedo patológico. Entonces, claro, yo entiendo que a veces con el tema de trabajar todo el día es más fácil para la mamá cuando el nene llora porque se despierta y no quiere dormir oscuro, llevárselo a la cama y meterlo a la cama. Pero es que esto realmente es iatrogénico para un niño. Yo siempre lo que les digo, hay que contar el cuento con la sillita, es decir, yo les digo, hagan lo siguiente, lleven una sillita y llévense un cuento. Entonces, primero nos quedamos, yo el niño, te levantás, no es lo que más te guste, pero ser mamá y ser papá es trabajo, y no es nada más que elaboración psíquica, concretamente es trabajo. Entonces, levantarse con un cuento, darle un vasito de agua, empezar a contarle ese cuento. ¿Por qué el cuento? Ahora voy a explicar por qué el cuento. Contarle ese cuento, él lo va a pedir otra vez que se lo repita y se va a quedar dormidito. Y vos después te alejas. Yo digo que esta sillita cada vez se aleja más hasta que un día vos contás el cuento con la sillita en la puerta. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, te vas alejando cada vez más hasta que un día el cuento, que es como una especie de objeto transicional, ya no es necesario. ¿Para qué sirve el cuento? Para que el chico pueda elaborar sus miedos a través de las imágenes que va escuchando. A veces las mamás le leen los cuentos y les muestran las láminas con colores, es decir, el niño necesita, de alguna manera, para entender el mundo que lo rodea, poder tener relatos que lo puedan sostener. Y los relatos son los cuentos infantiles. Es decir, por ejemplo, hay cuentos de Jerónimo Stilton que trabajan el tema, me acuerdo siempre de uno, que incluso yo lo utilicé con una pacientita haciendo, digamos, una escenificación para que pudiera jugar y perder miedo a la, digamos, a la oscuridad, justamente trabaja ese tema, el tema a través de qué, a través de un cuento por el cual él y su hermana se internan en la selva y está todo oscuro. Es decir, el relato, las figuras, el tono que ponemos cuando le relatamos a algún niño, hace que ese niño entre en ese mundo de fantasía que le permita ir tramitando la angustia que le causa ese momento que tiene que ver con un momento en donde el niño empieza a tener temores, lo que se llama normalmente los temores nocturnos. Como cuando es más chiquito, y tiene alrededor de 7 o 8 meses, empieza a tener miedo a los desconocidos. Vieron que un nene, cuando tiene 8 meses, ustedes todas somos psicólogas, nos acordamos del famoso tema de René Spitz, cuando habla justamente de la angustia del octavo mes, que no siempre se da en el octavo, séptimo, octavo mes. ¿Por qué? Porque el niño empieza a discriminar y empieza a reconocer que ese rostro no es la gesta de mamá o papá o la cuidadora, sino que es otro. Cuando desconoce, llora. Bueno, todos estos hitos son trabajo, son miedos que hay que trabajarlos y hay que hablarlos, y si el niño llora hay que explicarle que la que lo agarró es la tía, que no la ve tanto, pero que igual lo quiere. Es decir, hay que ponerle palabras a la angustia del niño, porque justamente el niño no puede hablar. Este es el tema. Es decir, es una angustia sin nombre, es la angustia del cuerpo. ¿Quién? Sí. Hola. Sí, es que pienso en el tema de los miedos y por ahí también pienso en el tema de las mentiras. A ver si nos podría platicar también un poquito sobre el tema de las mentiras, porque luego son situaciones esperables en el desarrollo de un chico, ¿no? Los papás se asustan, quieren que rápido se terminen. A mí me toca, por ejemplo, ver niños de 5 o 6 años con miedos, se calman un poquito por un tiempo y por ahí de los 7, 8 vuelve el miedo, ¿no? Y de repente los papás me dicen, pero es que ya podía bañarse solo, ahora me pide que yo esté afuera del baño y que además le esté platicando, ¿no? O está en el baño y me grita a ver si sigo ahí. Entonces se preguntan como qué pasa y como que si sus hijos no superaron una etapa y ahora ya se regresaron a otra. Entonces, como también poder hablar de que los niños se van dando cuenta de cosas, ¿no? Del tema de la muerte, la separación, el desamparo, se dan cuenta que papá o mamá puede morir y entonces, ¿qué va a hacer de ellos? Y pienso también, por otro ladito, del tema de las mentiras,
que también es esperable también que empiecen a mentir, porque luego esto les hace mucho ruido a los papás. No, no, me tienes que decir la verdad. Sí, sí, sí. Voy un poquitito porque son muchos temas juntos, pero Ok, bueno, vamos a ver ok, si lo va. podemos resumir. A Híjole, ver, Sí. disculpen, tengo que hacer una pausa para poner anuncios en lo que vamos retomando esto. Pero bueno, ahorita continuamos. Les informamos que en la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara contamos con la clínica José Sayago. Recuerden que actualmente no hay un servicio presencial, pero las oficinas se encuentran en Paseo de la Arboleda, número 632, en Jardines del Bosque. La clínica está ofreciendo un trabajo de psicoterapia psicoanalítica a un bajo costo. Recuerden que esto es, bueno, pues ante esta situación, aparte de que es un costo accesible, también se ofrecen las 4 primeras sesiones de manera gratuita. Entonces, sabemos que son momentos complicados y por lo cual necesitamos el acompañamiento de un profesional. Para ello, necesitan marcar al siguiente teléfono. Es el 3331 21 53 91 o mandar mensaje a la secretaria Carmen al 3311 30 93 70. Para este servicio, recuerden que el mandar mensajes a partir de las 4 de la tarde, ¿verdad, Paola? Si no me equivoco. Pero a las oficinas durante todo el día pueden marcar. También otras invitaciones. Recuerden que tenemos nuestro Simposio de las Américas en edición 34 ya. El tema de este año es el encuentro con lo siniestro y sus efectos en la clínica. Contamos para este gran evento con los 2 invitados de amplia y excelente trayectoria, el doctor Norberto Maruco y el doctor Roosevelt Cazorla. Para inscribirte, solamente necesitas enviar tu depósito o transferencia bancaria a la siguiente cuenta. Grupo Psicoterapia Psicoanalítica de Guadalajara AC por Bancomer a la cuenta 0180 50 6427. Vamos a tenerlo en las páginas, pero de todos modos se los comparto acá. O a la clave 0123 2000 180 5064277. Recuerden mandar el comprobante al correo de la Asociación Psicoanalítica, que es grupo.guadalajara@gmail.com, con su nombre completo y teléfono. O mandar información por inbox y quedan registrados. También les recuerdo que ya estamos en los últimos días para su inscripción, ya que el 1 de marzo es el último día para ello. Entonces, pues no pierdan la oportunidad porque es un gran encuentro. Muchísimas gracias. Ahora sí, adelante. bueno, son muchas cosas juntas. Voy a tratar de ver cómo las puedo unir. Bien, los miedos tienen momentos. Voy a hacer un resumen del tema. Los miedos tienen momentos. Hay un primer momento, prácticamente entre los 7 y 8 meses hasta los 3 años, que es el miedo a lo desconocido. ¿Por qué? Porque el niño recién alrededor del 8º mes puede ver esa gestalt de ese rostro del cual hablé, y todo lo que no es conocido le causa angustia, porque por supuesto, digamos, le resulta algo ajeno, y por el tiempo de maduración que tiene, produce angustia. Los 3 años es el momento en donde ya hay una representación mental de esos objetos amados, y es ahí donde el niño se puede empezar a quedar a solas. Después puede haber también algunas cuestiones relacionadas con miedos, los terrores nocturnos, de los cuales hablamos, y también miedos o fobias animales, y esto también es bastante común en los chicos, el miedo a los perros, el miedo a los gatos. Muchas veces tienen que ver con el miedo transmitido por los padres a los niños, y otras veces hay que rastrear, porque a veces ese miedo al animal encubre alguna otra cuestión de algún problema a nivel del vínculo del niño con los padres, que no pasa justamente por el tema de la fobia al animal, ¿no? Es decir, si ustedes recuerdan el famoso artículo de Freud, el famoso caso de Juanito, es decir, ahí se había producido la famosa fobia al caballo, que en realidad estaba enmascarando una situación conflictiva en la relación con el padre y con la madre, ¿sí? Entonces esto hay que revisarlo. Después el tema de las mentiras. A ver, miren, las mentiras a veces, digamos, tienen un trayecto que tiene que ver con lo evolutivo. Es decir, cuando el niño es chiquito, no es que miente. Él cree, por ejemplo, los niños que dicen, tenemos amiguitos imaginarios, o yo soy como
juego con, no sé, con un personaje que le gusta. Es decir, es parte de la fantasía que es necesaria para tramitar otras cosas. A ver, todas las fantasías sexuales infantiles son relatos, son cuentos. Es decir, por dónde nacen los nenes, esto, yo les podría hablar un montón de clínica de esto, pero a ver, la famosa idea de que como torta se me llena la panza de bebés, que lo he tenido con alguna paciente, evidentemente esto habla de la fantasía oral. Es mentira, no, es una fábula que el niño necesita para dar respuesta, por ejemplo, a cómo se conciben los niños, o de dónde salió el hermanito. Es decir, yo no hablaría de mentiras en ese, hasta los 4 años, 5 más o menos. Después empieza la latencia. Con la latencia depende mucho ahí lo que entra a jugar. ¿Por qué? Porque el niño ingresa en el colegio. Cuando el niño ingresa en el colegio, primer grado, decisivo. ¿Por qué? Porque ahí está el éxito o no de todo lo que es la lectoescritura y el cálculo. Cuando las cosas a veces no van bien, el super yo de los papás, es decir, esa cosa de que no me puedo equivocar, mi hijo no puede tener problemas en el colegio, el error no se admite, muchas veces hace que los chicos se sientan con mucha culpa, muy desorientados y muchas veces mientan. Y mienten muchas veces respecto de las notas que sacan, por ejemplo. Si el papá esperaba que sacara un 8 para no desilusionar al padre, muchas veces mienten con la nota o mienten con un reto que recibieron en el colegio. Y acá sí es un tema, porque acá hay que hacer un aprendizaje, es decir, los niños se equivocan, cometen errores y es parte de la experiencia vital de su crecimiento. Es decir, si el niño encuentra en la casa un mínimo de posibilidad de confianza básica, en donde haya un diálogo abierto que pueda ser escuchado y no estigmatizado o no castigado, es decir, te sacaste un 4, entonces ahora no ves televisión, en lugar de entender qué le pasa, qué dificultad tiene, si los maestros pueden ayudar, si pueden ayudar los padres. Hay mamás que son muy intrusivas, por ejemplo, con el tema de la escolaridad, muy intrusivas respecto del hacer del niño, no les dejan ser, es un poco al decir de Piero Lañé, ¿no? La madre que piensa por el hijo, las dos mentes en uno, entonces siempre se anticipa lo que el chico quiere saber, a lo que el chico... Y esto hace que justamente aparezcan niños con problemas de aprendizaje, que en realidad no tienen problemas de aprendizaje, que el problema que tienen es que no les han permitido pensar libremente porque siempre han tenido una mamá o un papá que se les ha anticipado o que les ha exigido desde un lugar al cual ellos por diversas razones no pueden dar cumplimiento. Esto muchas veces causa mentiras. Ahora, luego viene el tema de las mentiras en la adolescencia, que esa es otra historia, porque las mentiras en la adolescencia, que a veces aparecen también, muchas veces pueden aparecer justamente como forma de cubrir cierta intimidad. Bueno, hay cosas que no las cuento porque yo no voy a contar ciertas cosas que me pasan a mí, con mis amigos, con la chica con la que salgo, con el chico con el que salgo, porque ya empiezan a formar parte de la intimidad. Eso no sería lo grave, serían como, digamos, como supresiones de una verdad. Sí, lo grave está cuando la mentira conlleva cuestiones de conductas de riesgo, conductas unidas a la adicción, al correr con un auto, con una moto, a cuestiones relacionadas con trastornos de alimento. Ahí sí es importante el cuidado de digamos, de un profesional. Pensar con un profesional qué está pasando en esa dinámica familiar y qué está pasando con ese chico. ¿Por qué? Porque ahí puede haber riesgos más importantes. Poder pasar de un acting con una droga a una dependencia, por ejemplo. Un acting con una bebida a la dependencia alcohólica. Entonces ahí sí, realmente hay que ver las cosas desde otro lugar. A mí me parece que otro tema, algo que quiero decir con respecto de la escuela. La elección de la escuela tiene que ser consensuada. No se puede enviar un niño a una escuela que no tenga valores similares a los que el chico tiene en la familia, porque si no, ¿qué hacemos? Lo disociamos. Muchas veces los papás con este tema de que el chico sepa 4 lenguas con 6 años, porque a veces pasa, no piensan en lo que es el colegio como institución, como lazo social, y lo eligen desde otro lugar, y después empieza a haber problemas, porque el colegio no da respuesta a una forma de ver la crianza que tienen los padres. Eso es otro tema que me parece que es importante. Bueno, de hecho tenemos ya solo unos pocos minutos para concluir el programa y nos quedamos con muchas inquietudes quizá, ¿no?
Había muchas más cosas para ver. Querría revisar un poquitito a ver si hay algo. Bueno, hay otro tema muy importante, los niños que roban y los trastornos de alimentos. Brevemente, Sí, es un claro. tema que a mí me parece que es importante. A veces, cuando los chicos roban, hay que tener mucho cuidado con esto, porque no siempre roban, no siempre lo que les interesa es el objeto que se roba. Muchos de los niños que roban tiene que ver con algún tipo de desvalimiento. ¿Esto quiere decir que los papás no lo quieren? No. A veces se monta en el niño un imaginario que tiene que ver con otra situación. Pongamos un ejemplo. Empieza a robar cuando nace un hermanito, porque lo que siente es que está desvalido, que ya no lo quieren, que tiene que compartir su cariño, ya no lo quieren como lo querían antes. Entonces, hay edades en donde el robo, digamos, en lugar de estigmatizarlo, de pensar que es una vergüenza, de poner castigo físico o poner castigo, digamos, un castigo muy severo, hay que tratar de entender cuál es el déficit afectivo que ese niño tiene. El castigo físico, lo mismo, muchísimo cuidado con el castigo físico, la violencia verbal, porque el niño le internaliza y después hace activo aquello que vive pasivamente. A veces se pregunta a las maestras, ¿pero por qué pega este nene? Y lo que descubrimos es que hay violencia en la familia. Y el niño lo que hace es reproducir una conducta, en definitiva. Y para terminar, el tema del famoso, que es un tema de época también, el de los trastornos de alimentos. A ver, yo quisiera decir dos cosas respecto de esto. Primero, que el discurso de época marca. Como marca también algunas cuestiones referidas con las adicciones, algunas cuestiones referidas con la alimentación. Siempre que tenemos un trastorno de alimentos, sea la obesidad, tenemos que pensar en un niño que trata de cubrirse con un cuerpo que necesita cubrirse frente a un shock que es muy frágil y que en realidad lo que le pasa es que tiene un impulso que no sabe cómo contener. Ahí necesitamos papás que puedan ayudar a contener emocionalmente la rabia, el odio que le da, no poder hacer otra cosa por la dependencia que tiene con sus objetos de amor. Con la bulimia lo que pasa justamente es que cuesta, por la dependencia que hay con el objeto, cuesta separarse. Cuando se intenta separar, luego lo que dicen las pacientes es que tienen un vacío interno muy grande que lo llenan con comida. Y luego viene la conducta de querer separarse de ese objeto y vomitarlo. Miren, el vómito en realidad muchas veces es un pedido de auxilio, es un grito de auxilio a los padres. Y finalmente la anorexia, que es distinto de estas dependencias. En la anoréxica el problema es que no quiere depender. Es decir, el problema de la anoréxica es que no establece el lazo afectivo con el otro, se encierra en un lugar en donde la rigidez de la conducta alimentaria, la rigidez del ejercicio físico, ese verse en espejo con esa imagen totalmente distorsionada, la deja enclaustrada y sin poder establecer el lazo social con él. Tendría muchas cosas más para contarles, pero estamos aquí. No, Pero puede haber más buenísimo. programas, creo. Sí. Seguro que la invitamos de nuevo para hacer Avatares de la Crianza, parte 2. Segunda como las parte. películas de los chicos. Sí. Hace poco leía que Winnicott, bueno, pues tiene sus programas de radio justo para apoyo a los papás, que hablaba de cosas de una manera muy sencilla, pero que tenía una profundidad inmensa, ¿no? Y lo mismo sentí el día de hoy, entonces le agradezco mucho. Yo les digo una cosa, si yo tengo dos referentes, uno siempre tiene referentes porque he estudiado muchos autores, pero dos referentes en mi corazón son Winnicott y Dolto. Y Winnicott fue un poco el analista de la generación de posguerra, por eso trabajó con patología grave, con desvalimiento, y François Dolto fue la madre de París. Ambos dos tenían programas, ambos dos trataban con palabras muy sencillas de llegar a ayudar a los papás en la crianza. Sí. Bueno, en memoria de eso. Luz María, y de alguna manera también, pues invitarla a que lea los comentarios que quedan en la página y si por ahí puede dar respuesta a alguno de los que surjan o que nos propongan temas para volverla a invitar. Fenomenal, lo que quieran. Dentro de mis posibilidades, es un placer poder compartir con ustedes estos momentos, con mis colegas, y bueno, y es un placer aparte poder haber estado en un espacio de la Asociación de Guadalajara, a la que quiero tanto. Generoso de su parte. Muchas gracias. Perdón, Pati, sí, adelante. No, adelante. No, que agradecerle su capacidad de síntesis, la verdad es que es fabuloso y muchísimas gracias.
A ustedes, Sí. chicas, a ustedes. Muchas gracias por su tiempo, por su compañía y por compartirnos sus conocimientos. Y aprovecho para comentar rapidísimo en 2 segundos que tiene 2 artículos publicados en este libro de COWAP, Género y Psicoanálisis, que pueden conseguir en la asociación y la revista de la asociación. Entonces, si quieren leer a la doctora, adelante. Pueden llamar a la asociación y comprarlos. Gracias. Bueno, recuerden que pueden visitar la página de Facebook de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, donde se enterarán de todos los eventos que tenemos día a día. También pueden visitar nuestra página de Facebook en La Cura por la Palabra, donde nos pueden transmitir sus dudas, inquietudes y comentarios por inbox, y ahí mismo podrán encontrar nuestro podcast de cada semana. Gracias a los que nos siguen por Twitter, y les recuerdo las cuentas tanto de La Cura por la Palabra como de la asociación, @curaxpalabra, y de la asociación @PG_online. Agradecemos profundamente a toda la mesa directiva de la APG que ha hecho posible este proyecto de difusión del psicoanálisis, y siempre muy contentos de pertenecer a IPA y FEPAL. Un fuerte abrazo a todos los que nos ven y nos escuchan, y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias.